Esta es la presentación de pruebas de relación de transformación a transformadores de potencia y los transformadores de instrumentos, los TC, los TP, transformadores de corriente y transformadores de potencial. Esta presentación tiene un objetivo, una referencia, y lo que queremos es establecer esas bases para realizar las pruebas de relación de transformación. Es un estándar, establecer ese estándar para ver cómo hacemos las pruebas de relación de transformación en el método de trabajo, cómo lo llevamos a cabo, por qué lo llevamos a cabo de esa manera, y cuáles son los resultados que esperamos de esa prueba, de esas mediciones que hacemos. Y por supuesto, todo fundamentado en las referencias que podemos ver acá en nuestra pantalla, el estándar de la IEEE 62, específicamente en la parte 1, que habla sobre las pruebas de campo de diagnóstico de los aparatos de energía eléctrica, pero específicamente transformadores de potencia, y también en la norma ANSI NETA MTS, es para el mantenimiento de los equipos eléctricos. En esta norma se especifican cuáles son las pruebas que se realizan y cuáles son los resultados que debemos esperar en esas pruebas. Establece el estándar de qué es lo que debemos hacer. Pero bueno, vamos a verlo aquí. ¿Qué dicen las normas internacionales de esta prueba? Las normas, como ya lo hemos mencionado, estamos haciendo referencia a la NETA, el MTS, la norma para el mantenimiento, para las pruebas de mantenimiento de los equipos eléctricos, y dice en el punto, en el apartado 7.2 sobre transformadores, nos dice que realice pruebas de relación de espira en la posición designada del grifo. Bueno, esto es por tema de la traducción, pero se refiere a que la posición del tap, en donde está el transformador, ahí realicemos una prueba de relación de espira o relación de transformación de los transformadores. Aquí se refiere específicamente a transformadores de potencia, pero habla de transformadores con líquido aislante o con medio aislante líquido, aceite mineral, aceite vegetal, de siliconado, y también de transformadores tipo seco, los clasifica como grandes y transformadores pequeños. Y también en la misma norma de la NETA, pero ahora en el apartado 7.10, habla de los transformadores de corriente, de los TC, dice realice una prueba de verificación de relación utilizando el método de voltaje o corriente de acuerdo a la ANSI IEEE C57.13. Aquí, bueno, hay en esta norma ciertas características, ciertos parámetros que se deben cumplir, que también los consideramos en esta presentación. Y con respecto a los transformadores de potencial, transformadores de voltaje, en el punto 3 y 4, también del 7.10, específicamente en los valores de pruebas eléctricas o en las pruebas eléctricas que se le deben realizar a los equipos, nos dice realice una prueba de polaridad en cada transformador según corresponda para verificar las marcas de polaridad o la relación H1X1. Con esta prueba de relación de transformación también podemos determinar la polaridad de los transformadores, y vamos a ver aquí en esta presentación por qué es importante determinar la polaridad de los transformadores. Y también dice realice una prueba de relación de espiras en todas las posiciones de las tomas, si corresponde. Esto, lógicamente, también se refiere a los TP, y nos recomiendan realizar las pruebas de relación de transformación. Estos asteriscos que mencionan acá, que se muestra aquí la norma, tiene una nota que dice que son pruebas opcionales. En el caso de los transformadores pequeños, transformadores de potencia pequeños, también es opcional, pero tiene varios puntos, ¿no? Que, bueno, ¿no? Cuando veamos el video, el curso de la norma, podemos detallar, pero tiene varios puntos: transformadores grandes, pequeños, con líquido aislante o con del tipo seco, y dice lo mismo, solo que para transformadores pequeños nos colocan el asterisco acá. Muy bien. Pero ¿qué es la prueba de relación de transformación? ¿Y cómo se determina la relación de transformación? Bien, la relación de transformación
no es otra cosa que la relación del voltaje que tenemos en la entrada de un transformador. Si inyectamos un voltaje por acá por el primario, vamos a obtener en un transformador de cualquier tipo un voltaje aquí en el secundario. Ese voltaje debe tener una precisión, o sea, si mi relación de este equipo es 1:1, bueno, yo espero que el voltaje que ingresa en el primario sea el mismo voltaje que tenga en el secundario. Si tengo un poquito más, un poquito menos, bueno, tiene que haber cierto margen de tolerancia, que es precisamente lo que vamos a ver aquí y lo que nos marca las normas, cuál es ese margen de tolerancia que puede haber. Por supuesto, sabemos que no todos los transformadores, ni siquiera la mayoría de los transformadores, tienen este tipo de relación. Ahí la idea pues, de los transformadores es llevar ese voltaje de un nivel muy alto a un nivel muy bajo, o de muy bajo a muy alto, dependiendo de la necesidad que tengamos. Entonces, lo que se busca es la relación, nos va a decir, mira, tienes que dividir el voltaje de primario o que ingresa al transformador, lo divides entre el secundario y eso te va a dar un valor teórico. Pero eso también es igual a la cantidad de vueltas o la relación en la cantidad de vueltas que tienes en el lado primario dividido entre las vueltas que tienes en el secundario. ¿Cuáles son las vueltas? Las espiras. Las vueltas aquí de esta bobina, la cantidad de vueltas que tenemos aquí en el primario con respecto a la cantidad de vueltas que tenemos en el secundario. ¿Cuándo cambia este nivel de relación? ¿Cuándo cambia? Cuando, por ejemplo, cortocircuitamos o eliminamos una vuelta. Si eliminamos una vuelta del lado del primario, seguramente entonces vamos a tener una relación diferente o un voltaje diferente en el lado secundario, ¿sí? También esta relación se cumple para las corrientes secundarias divididas entre la corriente del lado primario. Entonces nos va a dar también la misma relación. Estamos hablando voltaje primario entre el secundario o corriente del secundario dividido entre la corriente del primario. Entonces, para eso determinamos la relación, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué hacemos la prueba de relación de transformación? ¿Qué buscamos con esto? Bueno, ya adelantamos que para determinar las espiras en cortocircuito. Fíjense, aquí tenemos un transformador, ¿no?, que está saliendo de su tanque, lo están sacando de su tanque, ¿no? Este transformador, bueno, lo pudiéramos llevar aquí a esta imagen, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el núcleo del transformador y en este núcleo está rodeado por las bobinas. Podemos representar aquí con este círculo una bobina la bobina del primario, las espiras del primario, y también podríamos representar, pues vamos a hacer de esta manera, con una barra, la espira de la bobina del secundario, ¿no? Algo así. Por aquí iría la del secundario. Entonces, bobina del primario hace esto, ¿sí? Y bobina del secundario quedaría algo como esto, ¿ok? La del primario rodea la del secundario. Y a este transformador le vamos a hacer un corte. Lo cortamos por aquí con una gran sierra por toda la mitad y vamos a separar la bobina, ¿no? Vamos a separar esto. Esto lo vamos a extraer y vamos a tener algo como esta imagen que tenemos aquí, ¿no? Donde tenemos el tanque, es todo esto que está aquí, el tanque que contiene el transformador. Lo que está en amarillo representa el aceite, y tenemos entonces papel y cartón acá con el barniz, con todo lo que se le aplica como medio aislante, y tenemos la bobina también. Esta bobina que vemos aquí vendría a ser la roja, la del lado primario, ¿no? Y luego tenemos cartón y papel, luego tenemos un espacio vacío donde circula el aceite aquí, el aceite caliente sube, el frío baja, y aquí va circulando el aceite para enfriar las bobinas del transformador, más papel y cartón, o las bobinas del secundario, más papel y cartón, y luego aquí tendríamos el núcleo, ¿sí? Esto para que se entienda el corte que estamos haciendo. El núcleo
Entonces es esto que tenemos acá. Muy bien. Sigo explicando el corte del transformador. Aquí sale la bobina, ¿sí? O la espira y entra por aquí. Sale la espira del secundario y entra por acá. Mientras que la del primario, entonces, sale por aquí y entra por acá. La otra espira sale por aquí y entra por acá. De manera que la bobina o las espiras del primario rodean a las espiras o la bobina del secundario. ¿Ok? Y hicimos nuestro corte. Ahora, dice la prueba de relación de transformación es para determinar las espiras en cortocircuito. Imaginemos que este aceite se contamina. Hay una fuga, por ejemplo, aquí un ingreso del aire, del medio ambiente, o se nos quedó abierta la boca, la tapa de visita de este transformador, se contamina el aceite y todo ese líquido, toda esa humedad que ingresa al transformador, lo absorbe el papel. Sabemos que el papel absorbe la humedad, ¿no? Cuando el papel, el cartón se humedece, entonces comienza a generarse una corriente de fuga a través del papel que va de una espira a otra, de una espira a otra. Ah, si aquí se contamina el papel, la corriente va de esta espira a esta espira. Y esto representa el cortocircuito entre espiras. Este cortocircuito, con la prueba de relación de transformación, la podemos determinar. Podemos decir, hay un cambio en la relación de voltaje del primario con respecto al secundario. Y en el transformador, esta situación se ve algo parecido a lo que tenemos aquí. Mire esto como se ve quemado. Esto es el aislante que está quemado, es corriente que circula a través del aislante. Y es real, sucede en los transformadores. Esto puede ser producto de una falla, ¿no? Donde hubo un gran calentamiento del transformador o fue algo progresivo que se fue humedeciendo el papel, el cartón, hasta que ocurren estos niveles de falla o de cortos, ¿no? En el aislante se daña y circula corriente entre las espiras. Muy bien, entonces ya determinamos las espiras en cortocircuito. Otra de las razones por las que hacemos la prueba de relación es para determinar circuitos abiertos o conexiones de alta tensión. Aquí representamos de esta forma el transformador, donde tenemos una bobina del lado primario, una bobina del lado secundario. Ya sabemos que esto físicamente, en la realidad, del secundario está dentro del primario, ¿no? Rodeando todo el núcleo. Pero bueno, lo representamos de esta manera. Imaginemos que aquí tenemos un fusible, ¿no? Un fusible y que se rompe el fusible internamente en el transformador, o este conductor se parte, se tronza, ¿no? Cuando esto pasa y nosotros hacemos nuestras pruebas e inyectamos voltaje por aquí, bueno, definitivamente no va a llegar voltaje a la bobina y lo que va a suceder es que no va a haber voltaje en el lado del secundario. Cuando esto sucede, la relación de transformación nos va a dar, bueno, un resultado. ¿Sí? Aquí nos va a decir, bueno, si este es el voltaje del primario, la relación es voltaje del primario entre el voltaje del secundario y el voltaje del primario es 0, ¿qué va a pasar? La relación nos va a dar 0. Entonces podemos determinar por medio de este resultado que existe una espira o una bobina, un cable que está roto y que no pasa el voltaje hacia la bobina del primario y por lo tanto no pasa el voltaje hacia la bobina del secundario. Puede ser que no esté roto totalmente, sino que esté, como en este caso, ¿no? Es una alta resistencia que se genera. Imaginemos que esto no está roto, sino que tenemos algo aquí que se está rompiendo y nos está generando entonces una alta resistencia. Aquí va a haber una caída de tensión, un voltaje de caída de tensión a la bobina. No va a llegar un voltaje, el voltaje esperado. ¿Y qué va a suceder? En el secundario tampoco vamos a tener voltaje. Entonces, acá tal vez tengamos otro nivel de relación de transformación y este nivel de transformación, de relación de transformación no se va a corresponder a el resultado que nosotros esperamos. Entonces podemos decir, hay una muy alta resistencia. Por supuesto, esto también lo podemos determinar a través de la prueba de resistencia ómica de devanados,
Y por supuesto también va a haber otras consecuencias, ¿no? Esto aquí genera líquido, gases combustibles, entonces a través de una prueba de cromatografía o de análisis de gases disueltos en el aceite, vamos a poder determinar si existe o no puntos calientes o niveles de gases combustibles no deseados en el aceite, ¿sí? Entonces, con esta prueba también podemos determinar niveles de tensión o niveles de tiras abiertas o niveles de alta resistencia dentro del transformador. ¿Qué otra cosa podemos determinar a través de la prueba de relación? La polaridad de los transformadores. La polaridad de los transformadores la podemos determinar, pero ¿para qué nos interesa esto, no? ¿Para qué quiero yo saber cuál es la polaridad del transformador? Bueno, todos que estamos en este mundo seguramente hemos visto arreglos de transformadores como estos, ¿no? En la calle es más común, en los TP también se hacen arreglos de transformadores, pero bueno, no es tan común como en los transformadores de potencia, donde tenemos transformadores monofásicos, ¿sí? Esto es una bobina de alta con una bobina de baja, pero una sola, y estos transformadores monofásicos los unimos, los conectamos de cierta forma, y esta conexión nos hace entonces un gran transformador trifásico, ¿sí? Un transformador que tiene sus tres bobinas o sus tres boquillas, ¿no? De salida, y transformadores que tienen sus boquillas en el lado de baja tensión. Entonces, ¿por qué quiero determinar la polaridad? Porque para poder hacer este arreglo, esta conexión de los transformadores, entonces necesito conocer la polaridad. Y para eso tenemos esta imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los tres transformadores monofásicos y conectamos esta boquilla con esta otra, ¿no? A través de este cablecito que está acá, y conectamos este otro cablecito que está acá con esta otra boquilla. Y con esto entonces vamos a tener un neutro. Mire, es este cablecito que está aquí y sale el neutro. Pero ¿qué tal si el neutro de este transformador no es aquí, sino que es en este otro lado, ¿no? Sobre todo pasa con transformadores de diferentes marcas, como tenemos en la imagen que vimos anteriormente. Fíjense que este transformador se ve muy diferente a este otro, ¿sí? Y bueno, peor aún con respecto a este. ¿Qué tal si el neutro de un transformador no tiene que ver con el otro? Entonces, la polaridad nos dice por dónde entra la corriente y por dónde sale. ¿Ok? Entonces, si la corriente entra por aquí, sale por acá. Y el otro extremo es tu neutro. Así, de manera burda, ¿no? Pero sabemos que la corriente y el voltaje son senoidales y todo lo demás, pero en un momento determinado, voltaje que entra por un lado, voltaje que sale por el otro lado, y es lo que nos va a determinar cuál es ese nivel de polaridad que tenemos, ¿no? Los transformadores tienen también la polaridad puede ser sustractiva o aditiva. Normalmente, cuando es sustractiva, el H1 está adyacente al X1, ¿no? Aquí se representa con esta flecha. Están en el mismo nivel, en el mismo lado del transformador, podríamos decirlo, ¿no? Mientras que en las polaridades aditivas tenemos que el H1 está o el X1 está del lado contrario del H1. Esto sí se ve comúnmente, ¿no? Normalmente los transformadores tienen polaridades subtractivas, que son estas que están aquí. Pero con esto podemos determinar entonces qué polaridad vamos a hacer. Si, por ejemplo, estos transformadores, vamos a ignorar que esto sea un trifásico, ¿no? Supongamos que son transformadores monofásicos, ignoremos esta parte, pero si yo quiero conectar el X0 en este transformador, seguramente aquí vamos a tener que este X0 va con este X0. Y fíjense que aquí está del lado derecho, mientras que aquí el X0 está del lado izquierdo. Entonces, para eso necesito saber las polaridades. Muy bien. ¿Cuándo
se realiza la prueba de relación de transformación? ¿En qué momento voy a realizar una prueba de relación de transformación? Bueno, la norma, la neta, nos dice, tiene unas tablas donde nos marca la frecuencia con la que debemos hacer el mantenimiento. Y nos dice que en ese mantenimiento tenemos que hacer la prueba de relación de transformación. Es una prueba de rutina, pero además de ser de rutina, también la hacemos cuando intervenimos en las conexiones internas del transformador por fallas que involucren el transformador para saber si el transformador está funcionando bien después de esa falla y por cambios en el tap. Empecemos de abajo hacia arriba. El tap es un movimiento que hacemos mecánicamente en el transformador. Aquí representamos, ¿no?, un gran tap de un transformador de potencia y vemos que tiene mecanismos de operación y que tiene un mecanismo de transmisión y que eso mueve una cantidad de elementos dentro del transformador. Cuando movemos estos elementos, o pues, bueno, por ejemplo, un transformador pequeño, este es un tap de un transformador pequeño. Y esto aquí lo que hacemos es moverlo, girarlo, ¿no? Lo movemos hacia la posición 4 o 5, o hacia la posición 2 o la posición 1. Y lo que hacemos son movimientos mecánicos dentro del equipo. Y lo que se está haciendo es cortocircuitando espiras. Por ejemplo, este es un dato de placa de un transformador. Y aquí vemos que si el tap está en la posición 3, entonces se conectan las espiras 3 y 4. Aquí, las espiras 3 y la 4 se conectan. Pero si el tap lo llegamos a mover a la posición 5, entonces se conectan las espiras 5 con 6. Entonces las espiras 5 con la espira 6. Y estos son movimientos mecánicos, ¿sí? Entonces cuando movemos el tap, lo que queremos saber es si esta conexión se hizo de manera correcta para obtener en el lado de baja tensión el voltaje correcto, ¿sí? Entonces movemos el tap, hacemos prueba de relación. Por fallas que involucren al transformador. Ocurre una falla, circuló una gran corriente en el transformador, entonces, a ver, vamos a ver si se rompió una espira o se quemó el aislante y hubo un corto entre las espiras dentro del equipo. Y aquí se representa en esta imagen, ¿no? Tenemos una prueba de temperatura sin líquido aislante a un transformador tipo pedestal. Lo sacaron de su tanque y se le hizo una prueba de temperatura, termografía. A ver, hicieron circular unas corrientes por las bobinas y nos dice la termografía que hay partes de esa bobina que se calientan más que otras. ¿Por qué? Seguramente en el aislante está circulando una gran corriente y esa gran corriente está haciendo calentar de manera no uniforme a las bobinas. Tal vez por una falla interna, tal vez por un detalle en construcción, quién sabe, ¿no? Pero eso, sin duda, nos puede generar un problema de relación de transformación. No siempre, ¿eh? O sea, no necesariamente, pero sí es posible que esto nos genere un problema de relación de transformación. Como decíamos, hay otras pruebas que nos complementan el diagnóstico que pudiéramos dar de este equipo. Y al intervenir conexiones internas, bueno, por supuesto, ¿no? Si destapas el transformador, cambias el fusible o cambias el cambiador de toma o haces un reapriete de conexiones, tú haces la prueba de relación de transformación para asegurarte de que el equipo está entregando el voltaje correcto, ¿sí? Cuando inyectas un voltaje del lado primario. Perfecto. ¿Cómo hacemos las conexiones? Cuando hacemos la conexión de la prueba de relación de transformación, ¿cómo la hacemos? ¿Qué hacemos para probar un transformador? Para hacer las pruebas de relación de transformación. Muy bien, la prueba en realidad es muy sencilla. Tenemos un equipo, un medidor de relación de transformación, o TTR, como muchos lo conocemos. Puede ser con estas características, ¿no? Esta es una marca muy específica, seguro la conocen.
O puede ser un equipo un poquito más antiguo, como este, donde por acá a lo mejor conseguimos una manivela, y a esta manivela le damos vuelta, y eso es lo que hace la excitatriz, la corriente inyectada sobre la bobina, ¿no? Pero este equipo, si nos fijamos, tiene una salida, y por aquí entonces tendría, pudiéramos, sí, representarlo como una entrada, ¿no? Aquí inyectamos un nivel de voltaje y corriente, y por aquí vamos a recibir ese nivel de voltaje y corriente, y a través de este display nos va a decir el equipo qué relación de transformación tenemos en ese transformador. ¿Ok? Bueno, lo representamos aquí en esta imagen, donde tenemos una inyección de un voltaje a nivel primario, y tenemos aquí, digamos, que el voltaje que el equipo va a recibir en el nivel secundario. Y simplemente conectamos una bobina con la bobina del primario y conectamos la bobina del secundario con una pinza, ¿no? 4 pinzas que tenemos acá. Pero no siempre lo tenemos así tan sencillo, ¿no? A veces tenemos transformadores que tienen otras boquillas, por ejemplo, esta otra boquilla en este transformador monofásico. O tenemos transformadores con ciertas características, ¿no? Transformadores con polaridades sustractiva, polaridad aditiva, ¿sí? O con características o niveles de conexión diferentes, o con transformadores con una sola boquilla en nivel primario. Tenemos que estar conscientes de que todos los transformadores, los datos de placa siempre vienen con voltajes de línea. Y ahorita vamos a ver unos datos de placa y lo vamos a poder determinar. Pero la relación de transformación, ¿cómo la calculamos? Bueno, vamos a tener la relación de transformación, dijimos que va a ser el voltaje primario entre el voltaje secundario. Supongamos que este transformador que tenemos aquí es de 13.800 voltios a 200, lo puse muy pegadito, pero lo vamos a poner aquí, a 240 voltios. Esto es lo que nos dice el dato de placa, 240, 120 voltios. Bueno, vamos a tener aquí, desde aquí hasta acá, 13.800, y desde aquí hasta acá vamos a tener entonces los 240. Simplemente divido, entonces 13.800, medio complicado escribir aquí, pero 13.800 lo divido entre 240, y eso me va a dar entonces una relación de transformación. Pero si yo esta pinza la conecto acá, bueno, lo que nos está diciendo este transformador es que de aquí tengo 13.800, y desde aquí, desde X1 hasta X2, tengo 240, pero esta sería la mitad de la bobina. Entonces aquí voy a tener 120, ¿ok? 120 voltios. Entonces si conecto la pinza hasta acá, entonces la relación teórica o calculada, la que estoy calculando, ¿sí? Va a ser 13.800 entre 120 voltios. ¿Okay? Porque estoy considerando únicamente la mitad de la bobina. ¿Okay? Y eso nos va a dar, bueno, otro valor, otra relación de transformación. Ah, tengo un transformador que tiene un solo bushing. Aquí estos transformadores, normalmente, bueno, estoy asumiendo que es un transformador de 7.800, pero nos va a decir, los datos de placa normalmente vienen así, ¿no? Con esta relación. Voltaje de línea, ¿sí? Y nos va a decir el voltaje entre línea y fase, 7.000, aquí en este caso 7.200, y luego nos va a dar la relación en el lado de baja, 240, 120 voltios. Entonces aquí nos dice voltaje de línea 13.800, voltaje de línea neutro 7.200,
Y en el lado de baja tensión, 240 voltios entre X1 y X2 y 120 voltios entre el X1 o la fase y el neutro. ¿Ok? Por supuesto, cuando vamos a conectar el transformador, le conectamos una sola línea a la boquilla que tenemos disponible y eso nos va a dar 7200 voltios en el transformador. 7200, bueno, 13800 entre raíz de 3. ¿Sí? El voltaje de fase, voltaje de línea a línea, debemos recordar, es el voltaje de fase o de línea neutro por el raíz de 3. Bien. Y si quiero entonces voltaje de línea neutro, va a ser el voltaje de línea a línea entre raíz de 3. Que nos va a dar entonces, esta relación nos va a dar el 7200 que tenemos aquí. Y de esa manera calculo el valor de la relación teórica en este transformador monofásico. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, esta pinza excitatriz, pinza roja, vamos a representarlo como rojo? Una vez me preguntaron, ¿y si no es roja? Bueno, si no es roja, seguramente tiene otro color. En el manual del equipo tú lo lees y dices y ves cuál es la pinza que te va a inyectar el voltaje o la corriente. Pero si yo esta pinza la invierto, ¿qué pasa si la pongo para este lado? Seguramente, o sea, la conecto aquí y la otra la pongo de este lado. En los equipos electrónicos nos va a decir el valor de relación de transformación y nos va a decir, bueno, ángulo de 0 grados. Porque tenemos la polaridad correcta, pero si la invierto, seguramente me va a decir, tienes un ángulo ahí de 180 grados. Es decir, por donde entra la corriente no es por donde tú estás asumiendo que sale. Si entra por aquí, tú estás asumiendo que sale por acá y no es así. Ahí también te va a decir la polaridad de ese transformador. Si utilizas un equipo de manivela mecánico de esto que tienes que darle vueltica, entonces no vas a poder girar la manivela. Se te va a poner muy dura y no vas a poder hacer tu prueba. Pero los electrónicos sí te lo dicen. Te dice o ángulo de 0 o ángulo de 180 grados. Muy bien, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, un transformador, un trifásico, ¿no? Y tengo aquí todo esto que se muestra en un color más oscuro? Es mi tanque del transformador. Internamente tengo 3 bobinas en ese transformador. Por supuesto, cada bobina tiene una entrada y una salida en cada una de esas bobinas, ¿sí? Una entrada y una salida, pero esas bobinas están conectadas en el lado primario de cierta forma. De cierta forma están conectadas. Bueno, aquí en esta representación hay una delta. Mientras que en la del lado secundario también están conectadas de cierta forma. ¿Ok? En este caso tenemos bobinas del lado secundario. Yo lo voy a poner aquí. Otra bobina y otra salida. Y aquí otra bobina con otra bobinita. Y estas bobinas están conectadas de cierta forma. En este caso tenemos una estrella, ¿sí? Pero fíjense que no tenemos acceso en el transformador a ese otro extremo de la bobina. Aquí en el monofásico sí tenemos esta entrada y tenemos una salida y tenemos acceso y podemos conectar fácilmente la pinza. Pero en el trifásico no, tenemos acceso a una, pero a la otra no tenemos acceso porque está el tanque, ¿no? ¿Y qué tal? Este delta estrella es el que seguramente conocemos, es el más común de las conexiones, aunque aquí hay una variante que la vamos a ver más adelante, pero ¿qué tal si esa conexión es diferente, no? Tenemos aquí un común en todo esto. Esta conexión es una estrella en el lado primario y una estrella en el lado secundario. Entonces, ¿cómo hago la relación de transformación aquí? En el transformador únicamente tengo acceso al H1, H2, H3 y al
X1, X2, X3 y X0, pero no tengo acceso al otro extremo de la bobina de la fase 1. Entonces, ¿cómo hago la relación? ¿Cómo conecto mi equipo? Hay ciertas reglas que debemos seguir para estas conexiones. He visto que empezamos a ensayar, ¿no? Probamos H1 y lo conectamos H2 y empezamos X1, X3, X1, X2 y hasta que nos da. Pero, ¿cuáles son esas reglas que debemos seguir para hacer las conexiones en los trifásicos? Bueno, antes de ver esas conexiones, tenemos que conocer lo que es los grupos de conexión. ¿Sí? Existen dos normas. Existe la norma IEC europea y las americanas, las normas ANSI. Y nos dice que la referencia ángulo cero de los diagramas vectoriales en ambas normas, IEC y el ANSI, son diferentes. Estas referencias se representan con líneas punteadas. En los diagramas vectoriales que ustedes vean en los datos de placa, seguramente van a reconocer estas líneas punteadas. En la norma IEC está en este nivel, aquí en el eje vertical, ¿no? ¿Sí? Representamos, por ejemplo, el lado primario de un transformador y el lado secundario de un transformador. Con esta línea punteada se representa la referencia ángulo cero en la norma IEC, mientras que en las normas ANSI, esa referencia está a 30 grados con respecto a la horizontal aquí. Está en este nivel. Esta línea punteada que tenemos aquí representa ángulo cero en nuestra norma ANSI. Y bueno, aquí tenemos la del lado primario y también la del lado secundario. Y también tenemos unas siglas o nomenclaturas que vendría a ser algo como esto, donde la primera letra mayúscula nos representa la conexión del transformador en el lado primario, nos dice en este caso que es una delta, y la segunda letra nos representa la conexión del transformador trifásico al lado secundario, en este caso una estrella. Y el 7 es el índice horario, que cómo está rotada la fase del lado secundario con respecto al primario. Eso es lo que nos dice este 7. Y este 7 se multiplica por 30 grados y nos va a dar el ángulo de rotación. ¿Okay? Si, por ejemplo, en este caso de Y7, vamos a tener 7 por 30 y nos va a dar 210, ¿verdad? 210 grados de rotación. Lo que nos está diciendo es que el lado secundario va a estar a 210 grados rotado con respecto, por supuesto, a la referencia que estamos usando. En este caso va a ser algo como esto, ¿no? 210 grados. ¿Sí? Y en la norma, en la IEC, igualmente vamos a tener algo como esto, 210 grados con respecto al lado primario. Creo que lo entendemos mejor si lo vemos en unos datos de placa y en algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este dato de placa de un transformador de 500 kVA con este nivel de voltaje, 34.500. Recordemos que los datos de placa normalmente vienen con valores de voltaje de línea a línea, y cuando esto sucede, o cuando tenemos acceso al neutro, entonces nos da también el voltaje de línea a neutro. ¿Sí? Luego aquí en el lado de baja tensión, 480 voltios de línea a línea otra vez, y 277 al lado de línea hasta el neutro. ¿Ok? Y nos dice aquí en el diagrama vectorial de nuestro transformador, dato de placa de nuestro transformador, nos dice que es YY, estrella a estrella. ¿Ok? Y bueno, por aquí lo colocamos un poquito más grande para que lo podamos observar de la misma manera. Tenemos en el lado primario una estrella, en el lado secundario una estrella, y fíjense que en el lado primario nos dice el H0 lo tengo conectado al X0. Y también nos muestra el diagrama de conexión. Y simplemente vemos H0 conectado aquí a un punto común de la otra bobina del transformador y otro punto común
de la bobina del transformador y por aquí sale el H0. ¿Ok? Y aquí el X0 lo tenemos a un punto común de mi transformador y a otro punto común de mi transformador y tenemos el X0. Y aquí internamente nos está diciendo el equipo, H0 lo tengo conectado al X0. Nos lo está diciendo con este valor que está acá. Y tenemos nuestra salida, H1, H2, H3, X1, X2 y X3, nuestra salida trifásica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos otro tipo de conexión, como esta, ¿no? Delta estrella con el neutro puesto a tierra, 1. Nos está diciendo que el lado secundario está rotado 30 grados. ¿Cómo sería el diagrama vectorial de este DYN1? DYN1 es tal vez la conexión más común o la que ustedes van a conseguir más en campo, ¿no? Tanto en la norma IEC como en la norma ANSI. Pero lo que nos está diciendo, mira, en la norma IEC vas a tener, vamos a colocar aquí el color amarillo, y si esta es nuestra referencia de 30 grados, perdón, de 0 grados, y la conexión que tenemos es de Y1, es decir, tenemos que rotar el lado de baja tensión a 30 grados. Bueno, 30 grados seguramente va a ser aquí. 30 grados. ¿Y aquí qué vamos a encontrar? 2U. ¿Okay? Nuestra fase 2U. Esta va a ser la fase A. ¿Okay? La fase A. Mientras que en la norma, en la ANSI, tenemos el 0 grado, la referencia está acá, a 30 grados de la horizontal. Entonces nuestra fase X1 va a estar aquí. Es esta. X1. ¿Ok? A 30 grados. ¿Por qué 30 grados? Porque nuestra conexión nos está diciendo que es DYN1. Entonces las fases del lado secundario están rotadas 30 grados con respecto a la primaria. ¿Qué pasa con las otras fases? ¿Cómo las vamos a encontrar? Vamos a colocar aquí otro color azul. Bueno, la siguiente, la fase B, va a estar rotada 120 grados con respecto a esta 2U. ¿Y esos 120 grados dónde está? Más o menos por aquí. ¿Okay? Este sería entonces 2V o 2B. Va a ser la fase B para la norma ANSI. Perdón, para la norma IEC. Va a ser mi fase 2V. ¿Ok? Y en la norma ANSI, ¿dónde estaría entonces la fase X2? Va a estar aquí, a 120 grados con respecto a la 1, a la fase A. ¿Okay? Entonces esta sería la fase B. ¿Sí? Está rotada a 120 grados. ¿Qué pasa con la otra? Fase C. Bueno, la fase C va a estar a 120 grados de la anterior. Va a estar aquí. Y aquí entonces vamos a encontrar a 2W o W. ¿Okay? Mientras que en la norma ANSI la vamos a tener entonces en este nivel. Aquí vamos a encontrar la fase C o X3. ¿Okay? Aquí está el X2, X1. Ahora fíjense que en ambas normas, en este tipo de conexión, y es lo que normalmente se va a encontrar y como regla mnemotécnica se pudiera usar, es que se forman líneas paralelas entre una fase del lado de baja tensión con respecto a las líneas vectoriales o a las conexiones del lado primario en este triángulo con respecto a esta estrella, ¿no? En este triángulo igual se forma una línea paralela. Aquí está, por ejemplo, la X1 es paralela a esta línea que tenemos aquí abajo,
H1 con H3 es paralelo a X1, X0. Aquí tenemos el X0. ¿Sí? Mientras que aquí tenemos el 2N, se representa en la norma IEC. 2N, el neutro, ¿no? Esto está puesto a tierra. Y también puesto a tierra. La fase B, o X2, es paralela al H1, H2. ¿Sí? Mientras que el fase C, X3, X0, es paralelo a H3, H2. ¿Ok? Entonces, hemos rotado nuestras conexiones o nuestras líneas vectoriales en el lado secundario y hemos encontrado líneas paralelas con respecto al primario. ¿Qué vamos a saber? ¿Qué vamos a encontrar? Algo como esto, ¿no? Esto que está aquí es lo mismo que hicimos aquí arriba, al anterior. Es lo mismo, ¿sí? Solo que me traje solamente la norma ANSI. Luego vemos la IEC, pero vamos a concentrarnos en la ANSI. Tenemos la conexión de YN1, el X1, X2, X3. El X1 es paralelo a H1, H3, ¿sí? Y el H1, H2 es paralelo al X0, X2. Y H2, H3 es paralelo a X0, X3. Las conexiones las conexiones para hacer la prueba de relación de transformación, debemos reconocer esas líneas paralelas para poderlas realizar, porque no podemos realizar conexiones de una fase con un secundario de otra fase. En ese caso la prueba no nos va a dar. Así, si nosotros hacemos, por ejemplo, conectamos, esta es una fase y esta es otra fase del transformador trifásico y esta es otra fase del transformador trifásico, y con nuestro equipo de medición hacemos esta conexión de aquí con la conexión de esta otra bobina, seguramente esta relación no nos va a dar, no la vamos a poder realizar. Tenemos que hacer la conexión de esta bobina con su secundario, y eso es lo que nos está diciendo este diagrama vectorial. Nos está diciendo, debes conectar H1, H3, que representa tu fase A del lado primario, con el X1, X0, que representa tu fase A del lado secundario. Igualmente, aquí para la fase B, H1, H2, que es tu fase B, representa es la bobina del lado primario, y representa, o su equivalente en el lado secundario va a ser X0, X2, la fase B del lado secundario. La fase C igual, H2, H3 es la bobina del lado primario, y X0, X3 es la bobina del lado secundario. Entonces, estas son las conexiones que debes realizar. Y bueno, aquí lo tenemos, ¿no? H1, H3 con X1, X0, H1, H2 con X0, X2, y H3, H2 con X3, X0. Vamos a ver este casito, por ejemplo. H1, H2 es H1, H2. Aquí pongo una pinza, aquí pongo la otra. H1 con H2. Y voy a conectar X0, X2, X0, X2. ¿Ok? ¿Qué pasa si en vez de poner o conectar X0, X2, conecto X2, X0? Sí, en los equipos electrónicos me va a dar una relación de transformación. Me va a decir, tu relación de transformación de la fase B es tanto, ángulo de 180 grados. Está desfasado 180 grados. ¿Ok? Bueno, hagamos el ejercicio, por ejemplo, con la conexión de YN11. ¿Cómo sería el diagrama vectorial de una conexión de YN11? ¿Cómo sería esa conexión? Bueno, el de YN11 ya sabemos que es 11 lo multiplico por 30, y eso me va a dar 330 grados de desfasaje. Entonces busco mi referencia, que va a ser 0 grados, es aquí, y esto lo voy a girar. ¿Cuánto lo voy a girar? 330 grados. ¿Cuánto sería eso?
Bueno, desde aquí, giro, me va a dar más o menos por acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo estaría mi vector para el X1? Sería más o menos aquí. Este que está aquí. Ah, pero vamos a cambiar los colores para que se represente mejor. Vamos a quitar este color y vamos a poner nuestra pluma de color amarillo. Aquí está. Entonces el X1 me va a dar aquí. ¿Sí? X1 está desfasado 330 grados o menos 30 grados, ¿no? Menos 30 grados. ¿Ok? ¿Cómo estaría la fase B? Bueno, la fase B va a estar entonces desfasada 120 grados con respecto a la fase A. X2 estaría en este nivel. Aquí hay 120 grados de aquí hasta acá. ¿Y cómo va a estar la fase C? Bueno, la fase C va a estar 120 grados y lo representamos aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense que en una conexión de YN1, el X1 está aquí en esta línea horizontal, mientras que en una conexión de YN11, el X1 está acá, hasta esta línea. ¿Sí? Es diferente, ¿no? Y las paralelas entonces se forman de manera diferente. Esta paralela X1, que vendría a ser mi fase A, vamos a hacerlo con el color amarillo. Esta que sería mi fase A, es paralela a esta que es la fase A. Mientras que la fase B, que es esta, su paralela es esta, que es la fase B. Y la fase C, entonces tenemos que esta, que es mi fase C, es paralela a esta, que es mi fase C. ¿Okay? Entonces las conexiones para hacer la prueba de relación de transformación son diferentes. H1, H2, H1, H2, esta que está aquí, vendría a ser X1, X0, X1, X1, X0. ¿Eh? Es diferente a esto, H1, H3, aquí es H1, H2, vendría a ser la prueba de relación con el lado de baja, X1, X0. Y así las demás, H2, H3, H2, H3, su paralela es X2, X0. Mientras que si conecto H1, aquí hay un errorcito, X3, X0 sería H3, H1, H3, H1 sería X3, H3, H1 sería X3, X0. ¿Sí? Así vamos a tener entonces nuestras conexiones para una relación, para un transformador de YN11. ¿Sí? Diferente al transformador de YN1. ¿Ok? Entonces, vamos a tener finalmente, pues algo como esto, ¿no? Ya lo que hicimos fue colocar las líneas de las fases. Línea de la fase A, línea de la fase B y línea de la fase C, con nuestras conexiones que ya las hemos explicado. Muy bien, ¿cómo se calcula la relación de transformación teórica? ¿Cuáles son esos pasos que debemos llevar a cabo para calcular nuestra relación teórica? Vamos a tener que el primer paso es identifique en el transformador la posición del tap. ¿En qué posición se encuentra el tap de nuestro equipo? Aquí, bueno, lo pusimos en el 2, que es este que está aquí. Entonces yo puedo decir aquí, el tap se encuentra en la posición 2, que es el primer paso. ¿Por qué la posición del tap es importante? Porque es la relación de vueltas que voy a tener del lado primario, en este caso, o el voltaje que pudiera tener en el lado primario, con respecto al voltaje que voy a tener en mi lado secundario. ¿Sí? Aquí nos dice, es 35.363 en el lado primario contra un voltaje en el lado secundario.
Luego nos dice, identifique en la placa de datos el voltaje primario de acuerdo a la posición del tap. Lo hemos identificado. 35.363. Voltaje primario, 35.363. Dijimos que estos son voltajes de línea a línea. ¿Ok? Son los voltajes que nos da la placa. Voltajes de línea a línea. ¿Sí? Y dice, identifique el voltaje de salida del secundario. En el voltaje de salida tenemos 440, una diagonal, 254 voltios. Esto es voltaje de línea, que normalmente o siempre nos dan los datos de placa, y una diagonal y el voltaje de línea a neutro, porque este neutro tenemos acceso, que es el X0. ¿Okay? Entonces, de línea a neutro vamos a tener entonces 254 voltios, pero de línea a línea vamos a tener 440 voltios. ¿Ok? Entonces, la salida en el secundario va a ser esa, 440, 254. Aquí voy a colocar 254. Y me van a preguntar, ¿y por qué no el 440? Ok, eso lo vamos a ver en el siguiente paso. El siguiente paso, este es el voltaje de línea neutro. Esto es en el secundario, mientras que esto es en el primario. Dice, identifique las líneas paralelas en el diagrama vectorial de conexiones del lado primario y del lado secundario. Fíjense, tenemos líneas paralelas. Vamos a sacar primero, por ejemplo, la amarilla, que es la fase A. H1, H3. H1, H3 es ¿qué? ¿Voltaje de línea a línea o voltaje de línea a neutro? Es voltaje de línea a línea, ¿verdad? H1, H3. En una delta, voltaje de línea a línea. Este voltaje de línea a línea, en una delta, lo hemos representado en el lado primario. Mientras que en el lado secundario tenemos que su paralela, la línea paralela a esta amarilla es X1, X0. X1, X0, ¿qué es? ¿Voltaje de línea a línea o voltaje de línea a neutro? Es un voltaje de línea a neutro. X1, X0. Este voltaje de línea a neutro es el que he colocado aquí. 254 voltios. ¿Ok? Entonces, en el diagrama vectorial me dice qué tipo de voltaje voy a usar. El voltaje de línea a línea o si es el voltaje de línea a neutro. Entonces, identificamos las líneas paralelas. Aplique la fórmula para el cálculo de la relación de transformación teórica. ¿Cuál es la fórmula que dijimos? Relación teórica va a ser igual a voltaje del primario entre el voltaje ¿de quién? Del secundario. ¿Y quién es el voltaje del primario? El voltaje del primario es el voltaje de línea a línea. Mientras que el voltaje del secundario es el voltaje de línea a neutro. Si ustedes buscan las fórmulas en cualquier tabla les va a decir que es el voltaje del primario por raíz de 3. Esto está dividido entre el voltaje del secundario. Este voltaje del secundario va a ser el voltaje de línea a línea. ¿De dónde sale eso? Bueno, recordemos entonces un poquito de matemática. Voltaje de línea a línea, esto 1, y aquí esto dividido, va a ser el voltaje del primario, entre el voltaje de línea a línea del secundario, entre raíz de 3, porque estoy buscando, o lo que necesito, es el voltaje de fase, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a ser? Voltaje de línea a línea del primario, ¿verdad? Que es este valor que está aquí. Esto lo hemos pasado para acá, ¿sí? Aquí aplicamos una doble C para multiplicar y nos va a dar división de fracciones. División de fracciones. Esto es, nos va a dar voltaje de línea a línea del primario por raíz de 3 entre el voltaje de línea a línea del secundario.
Y esto son las fórmulas que van a encontrar en las tablas, cualquier tabla que busquen para calcular la relación de transformación. ¿Ven? Pero ya sabemos que es entonces voltaje de línea a línea del primario entre voltaje de línea a neutro del secundario. ¿Ok? Aquí simplemente aplicaríamos nuestra fórmula. Nuestra fórmula sería 35,363 entre 254 y eso nos va a dar entonces la relación de transformación. Un valor ahí que nos va a dar y ya, ¿no? Se divide esto y obtenemos nuestro valor de relación de transformación teórica calculada para nuestro transformador. Muy bien. Aquí fíjense cómo haríamos la conexión. Ya dijimos era H1, H3, X1, X0. En nuestro diagrama, aquí lo podemos ver. Voy a borrar aquí para que lo podamos visualizar, ¿no? Vamos a quitar aquí. Fíjense que vamos a utilizar este azul. ¿Cómo hacemos la conexión? ¿Cómo hacemos la conexión para nuestra relación de transformación? Vamos a hacer, por ejemplo, H1, bobina, 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 bobina. ¿Con quién? Con el H3. Aquí está. H1, H3. Aquí la tenemos, por ejemplo, H1, H3. Con la fase que le corresponde. ¿Quién es? X1, bobina, 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 X0. Y aquí la tenemos, mira, X1, X0, H1, H3. ¿Sí? Vámonos a la otra fase, por ejemplo, vámonos aquí a esta. H3, ¿verdad? Bobina, 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 bobina. H2, H3, H2, es la fase 3. ¿Con quién? Con X3, bobina, 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 bobina. X0. H3, H2, X3, X0. H3, H2, ¿sí? ¿Quién es su paralela? X3, X0. Que fue lo que vimos aquí. Entonces, esa sería la conexión que haríamos para la relación de transformación. Y eso lo van a encontrar en las tablas. Cualquier tabla que utilicen de Megger, de cualquier tabla que busquen, que consigan, les va a decir que las conexiones es H1, H3, X1, X0, H1, H3, X1, X0, son paralelas, esta es paralela con esta es la fase A con la fase A, y en el diagrama vectorial también lo van a conseguir de forma paralela, y también van por ejemplo, en el manual del SON, le va a decir H1, H3 con X1, X0, ¿sí? Es nuestro nivel de conexión. Y aquí está la fórmula que le mencionaba. Voltaje de línea del primario por raíz de 3 entre el voltaje de línea del secundario, ¿sí? O voltaje de línea a neutro del secundario y eliminamos el raíz de 3. ¿Ok? Hagamos un ejercicio, por ejemplo, con este dato de placa de este transformador. ¿Qué nos dice este dato de placa del transformador? Miren, nos dice que tenemos un transformador bajo la norma, bajo norma IEC, aquí está, transformador bajo norma IEC, nos dice que es una conexión DYN11 en este transformador, nos da, bueno, el TAP, el voltaje que tenemos en el primario, recordemos que siempre es un voltaje de línea, tenemos el voltaje en baja tensión del secundario, y nos dice que es una conexión, bueno, de YN11 nos lo dio aquí, pero también en la forma vectorial, aquí nos los da, y este diagrama vectorial lo pusimos aquí arriba, un poquito más grande, ¿verdad? Un poquito más grande. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en nuestro diagrama? ¿Cómo hacemos la relación de transformación teórica? Relación de transformación teórica, entonces dijimos que es el voltaje del primario entre el voltaje del secundario. ¿Ok? ¿Cuál es el voltaje del primario? El voltaje del primario lo vamos a encontrar, bueno, vamos a asumir que el TAP está colocado aquí, tiene conectado 2,5, posición 3 del TAP. El voltaje del primario entonces va a ser
23.000 voltios. Esto entre voltaje del secundario. El voltaje del secundario, ¿quién va a ser? Bueno, en nuestro diagrama de conexión, el voltaje del primario es un voltaje de línea a línea, mientras que el voltaje del secundario, si vemos la paralela, va a ser voltaje de línea hasta el neutro. Entonces va a ser 480 entre raíz de 3, porque es el voltaje de fase. Entonces 480 ¿sí? Entre raíz de 3. Y listo. Eso va a ser igual a 23.000 entre 277. Ese es el resultado de 480 entre raíz de 3. Y esta va a ser nuestra relación teórica, bueno, que nos va a dar un valor allí. Usan su calculadora y ahí les da un valor de relación teórica o relación calculada. ¿Ok? Y ahí ya tendríamos nuestra relación calculada. Fíjense que en el diagrama encontramos que es un DY11, nuestra línea de referencia para la norma IS dijimos que era aquí. ¿Sí? Y si esta es nuestra referencia, la fase A está rotada, ¿cuánto? 330 grados. Aquí lo tenemos. 330 grados. Y aquí entonces en 2U encontraríamos nuestra fase A. Y esta fase A, ¿quién es la paralela? 1U, 1B, es nuestra fase A. Entonces, ¿cómo sería nuestra conexión en el transformador? Bueno, aquí tenemos, no se burlen del transformador, pero tenemos un transformador, ¿no? Con nuestro equipo de medición. ¿Y cómo haríamos la conexión? Bueno, 1U, 1B. Vamos a hacerla en los colores que nos tocan. 1U, conectamos 1U, ¿sí? Y aquí conectamos 1B. Vamos a empezar aquí, 1B. Y mientras que en el lado del secundario o de baja, ¿cómo sería? Si aquí es 1U, 1B, aquí va a ser 2U, 2N. Entonces, 2U, vamos a hacerlo por aquí, 2U y 2N. Ahí haríamos nuestra conexión, medimos con nuestro equipo la relación de transformación y comparamos la relación de transformación medida con la relación de transformación teórica. ¿Cómo sería? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Cómo sería la conexión para la fase B? Eso ya hicimos la conexión para la fase A. Ahora la fase B, ¿cómo sería? 1B, aquí sería 1B, aquí conectamos con 1W o WB. 1W o W. ¿Sí? Y la paralela, ¿quién va a ser? 2B con 2N. Entonces, 2B. Uy, ¿cómo pasamos aquí que no sé? 2B con 2N. Aquí está. Y esa sería nuestra otra conexión para medir la relación de transformación del otro devanado, de la otra bobina. Y bueno, ya la otra no la vamos a hacer. Ustedes la harán en sus casas, porque si no vamos a enredar todo esto. Muy bien, entonces ya calculamos nuestra relación teórica, medimos nuestra relación en el equipo, en cada uno de los devanados. ¿Qué nos toca ahora? Ver cuál es el estándar del resultado. ¿Qué esperamos? Bueno, nos dice la norma, la neta, y aquí, bueno, está en el inglés, pero dice que la traducción nos dice que los resultados de las pruebas de relación de transformación no deben desviarse más de la mitad de 1, o sea, más del 0.5%. ¿Sí? No debe desviarse más de 0.5% de las bobinas adyacentes o de la relación calculada o la relación teórica. Entonces, tenemos nuestra relación teórica, tenemos nuestra relación medida, con eso vamos a calcular la diferencia porcentual
y lo que nos dice que esa diferencia porcentual que hemos calculado no debe exceder el 0.5%, más o menos el 0.5%, ahí tiene que estar. Necesitamos 3 decimales para no fallarle, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice nuestra norma. No debes excederte más del 0.5% entre la relación que me diste y la relación que calculaste. ¿Okay? ¿Qué pasa en las conexiones de los transformadores de potencial? Lo mismo. Tenemos cantidad de vueltas en el lado primario, vueltas en el lado secundario. Es la relación entre la bobina del voltaje del primario y el voltaje del secundario. Igualmente pasa con las corrientes. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta o tener cuidado que la conexión de los cables de excitación se colocan en el lado, bueno, si pudiéramos decir en el lado secundario del TP, ¿sí? En el lado de baja del TP, ¿no? Se conectan los cables de excitación del equipo de medición, mientras que los cables de baja tensión del equipo de medición se conectan en el lado de alta tensión del TP, o en el lado primario del TP. Se invierte, es diferente a la conexión que hacemos en los transformadores de potencia, ¿sí? Y el resultado que esperamos es similar, también nos dice la norma, la neta, aquí en la 7.10, valores de prueba, dice que de acuerdo a la IEEE, el error de la relación debe ser el siguiente. Para aplicaciones de medición, de equipos de medición, debe ser más o menos 0.1%, ¿sí? De diferencia. Y lo demás, bueno, tiene que ver con los ángulos de fase, viene en 0.9 miliradianes, 3 minutos por fase de ángulo. Ya estos son otros datos que lo evaluamos sobre todo en el área de protección. Y luego en otro video de CITP lo podemos revisar. Mientras que para otras aplicaciones, la relación de transformación, el ángulo de desfasaje, el porcentaje de diferencia no debe ser más o menos el 1.2%, ¿ok? De la relación que hemos calculado. ¿Qué pasa en los TC? Es similar, la conexión de los cables de excitación se hace a través de del X1, el X2 o el lado de baja tensión, ¿sí? Pudiéramos decir, del lado secundario del TC, mientras que los cables de baja tensión del equipo de medición se hace por el lado primario, donde van los cables de fuerza. Y la relación de transformación se calcula igual. Se mide de esta manera y se calcula igual. Es la relación que tenemos en el secundario, de la corriente del secundario con respecto a las corrientes del primario. Mientras que si tenemos este tipo de TTC en anillo, entonces nuestra excitación va a ir del X1 X2 en el lado, digamos, de baja tensión, el secundario del TC, y simplemente hacemos pasar los cables por esta ventana y los conectamos, los del equipo de medición, y eso nos va a dar la relación de transformación. Representa una espira, una vuelta, ¿no? En este lado del TC. Y nos dice que para el estándar de los resultados que podemos esperar, nos dice que los errores de relación no deben ser mayores a los que se indican en la tabla 100.21. La tabla 100.21, lógicamente, de neta, de esta norma. Y esa tabla 100.21 lo que nos dice es que dependiendo, ¿no?, de donde estés midiendo la relación, puedes tener una variación entre más o menos 0.5% o más o menos 1% en tu relación de transformación. Entonces, con estos datos podemos verificar cómo está la relación de transformación de nuestros transformadores de potencia, de TC o de TP. Y hasta aquí, pues, la presentación de relación de transformación. Espero que hayan aprendido mucho, que sea de mucha utilidad, y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.